Queridos amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenido a Visión Matinal, el programa número 1 de la televisión dominicana a través de Cinevisión, Canal 19, la República Dominicana. Los amigos dominicanos, donde quiera que se encuentre, siempre están pendientes de lo que pasa en Visión Matinal. Yo feliz de estar acompañado de mis queridos compañeros Carlos Betance, Orgullo Barahonero, de igual manera que el líder indiscutible de Santo Domingo Norte. Y hoy día quiero decirle que estamos con un gran invitado, el cual son tantos los temas que hay que dialogar con él, que hemos empezado el programa con él como parte del equipo, porque es que él es parte de este equipo, es alguien muy querido, una persona muy atento. Y lo que le quiero decir es que el camino es nuevo. Es camino nuevo, así es. Así es. Dime algo, Miguel Florentino. Buenos días, Eddie. Bueno, buenos días, Carlos Betance, y también a nuestros invitados especiales en el día de hoy, y a ese público que siempre está pendiente de Visión Matinal, la diáspora dominicana en cualquier parte del mundo, que esté también, que nos da seguimiento a Visión Matinal. Así que esperamos que la bendición de Dios Todopoderoso caiga sobre la República Dominicana, que tanto la necesita. Realmente. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Eddie Bueno, muy buenos días, Miguel Florentino, y a nuestro invitado especial del día de hoy, a toda esa teleaudiencia que nos sigue cada día en Visión Matinal. Como siempre, un honor y un placer poder estar aquí y compartir con ustedes los análisis de las noticias a nivel nacional e internacional. Darles las gracias a Dios por permitirnos la dicha de estar aquí una vez más y que estamos en salud. Hay que darle la bienvenida, el camarógrafo está listo, ya, darle la bienvenida a Glenn Morrison, un gran amigo de Partido Nuevo, presidente del Partido Nuevo, que está trabajando en toda la geografía nacional y que además es un gran amigo de la casa, que tengo el privilegio de tener una amistad con él. Y él tiene un hermano, que es hermano mío, que es Elio Ramírez. Elio y él son hermanos también, tienen una amistad, entonces este hombre es muy querido, así bienvenido aquí, querido hermano. Fuera del aire, estuve tratando de retener las enseñanzas, consejos y la sapiencia de ustedes, y estoy disponible para responder cualquier tema y abordar la problemática nacional e internacional en esta mañana. Glenin, pero Glenin, yo te voy a decir algo. ¿Y cómo uno no va a aprender de ti si tú eres un hombre que ha formado 2 partidos y te ha ido bien, gracias a Dios, en la formación de 2 partidos? Qué manera de iniciar la entrevista. Esto es increíble. Entonces, ¿cómo uno va a decir que uno no va a aprender de un hombre así? Esto no pasa mucho en la República Dominicana, porque la gente forma un partido, pero formar 2 partidos desde abajo es difícil. Usted sabe que del labio de ustedes temprano he escuchado la palabra Dios, y evidentemente nosotros como ser humano lo que somos es lo que Dios nos da, nos provee, y de verdad que las acciones de mi vida no son, ni han sido, ni serán para alimentar mis egos. Circunstancias me permitieron ser parte de la gesta de País Posible y en este momento presidir el partido Camino Nuevo, pero siempre he dicho que el éxito no es el espectáculo de una sola persona. Detrás de esos esfuerzos existieron y existen actualmente cientos de ciudadanos que han compartido con nosotros ideas, visiones, puntos de vista. Dígase que me he encontrado en circunstancias que me han permitido tener eso que usted, don Eddie, señala, pero en la práctica lo importante es ver cómo construimos ciudadanía, cómo aportamos a la democracia y cómo también podemos abrazar el presente y el futuro para dejar una sociedad mejor para nuestros descendientes. Glenn Morrison es un joven muy talentoso, pero además es un conocedor de lo que es el tema político. Como decía Eddie, ya ha creado 2 partidos, ha sido parte de la creación de esos 2 partidos, pero Camino Nuevo, ¿cómo se va desenvolviendo? ¿Cómo tiene estructura nacional? ¿Qué está haciendo para seguir creciendo? O sea, ¿cuál es la metodología que está utilizando Camino Nuevo para fortalecerse y crecer en la República Dominicana? Tú sabes, hermano, que por más de 20 años, aunque no parezca, ¿verdad?, que Dios nos permita tener una apariencia de una juventud, son ya 46 años de edad. Y por más de 20 años, antes de estar en las lides políticas, siempre fui formando en materia de liderazgo y alta gerencia en todas las provincias del país. Y eso nos permitió tener un sentimiento, una estructura, un networking, una relación con mucha gente, que al final, cuando tomamos la decisión en época del COVID, de darle becas a maestros, a líderes comunitarios, nosotros decidimos en ese entonces poder impartir vía el tema de la tecnología un diplomado de alta gerencia por más de 4 meses, y esas experiencias
al final desembocaron en el nacimiento de Camino Nuevo. Y eso lo hemos mantenido. Nosotros becamos más de 800 jóvenes de todos los partidos políticos en una alianza con la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que agradezco públicamente a Daniel Iboscus, su presidente, que es mi amigo, que nos ha permitido darle continuidad a ese tema. Desde el inicio del partido hasta hoy, ya se han capacitado 20.000 ciudadanos en materia de liderazgo, de alta gerencia, de management. Y ahora concluiremos en las próximas semanas con la participación de Daniel Iboscus, específicamente el día 14 vía Zoom, un diplomado de Administración Pública y Gerencia de Gobierno, donde hemos becado más de 1.000 personas de manera extraordinaria. Ha durado 4 meses. También Domingo Contreras será facilitador en el día de hoy precisamente. Y otros grandes profesionales, Jesús Geraldo Martínez y grandes amigos. Hemos enfocado el criterio desde la óptica de que los partidos políticos han abandonado la formación, la capacitación. Y yo como economista, como profesor de materia de management y alta gerencia, he entendido que la manera de diferenciarnos y hacer una práctica distinta está asociada a lo que podamos dejarle a la sociedad. Y qué mejor que hombres y mujeres formados. Tenemos ya en el día de ayer 1.000, oigan este dato, 1.000 precandidatos a alcaldes y regidores de todo el país. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Oigan esto, oigan esto. Sí. Recordemos que el partido Camino Nuevo tuvo que nacer de una sentencia. Y aunque fue un camino difícil, yo considero que ha sido maravilloso porque nos legitimamos 2 veces. Nos legitimamos teniendo estructura en todo el país, cumpliendo con los requisitos de la ley, con una Junta Central Electoral que no era tan amiga en ese momento porque decidió rechazar la solicitud, a pesar de que habíamos sacado 98 de 100. Que firmaron 829 ciudadanos en 80 municipios del país como miembros de ese comité central fundacional, que fue de 1.299 personas. De verdad que cuando usted me hace la pregunta y tienen presencia a nivel nacional, yo ausculto mi alma y digo, increíble lo que nosotros con el trabajo y el diseño hemos hecho, que ya hoy en día somos 10.536 personas certificados en un CRM, que es una tecnología que nos permitió desde cero en 45 días revalidar la militancia del partido. Dígase entonces que Camino Nuevo, después también de que tomó la decisión valiente, hace precisamente en este mes 1 año, de anunciar a la sociedad dominicana que nuestro candidato presidencial, cuando se aperturen los plazos de la Junta y de manera irrevocable, es el joven senador Omar Fernández. Nosotros entendemos que hemos podido dar en la diana. Hemos querido decirle a la sociedad dominicana que tiene desafección, que un 48% no fue a votar en las elecciones pasadas, que hemos sido capaces de escuchar. Eso es parte del inicio, de escuchar el sentimiento que emana del deseo de un país. Hay mucha gente. Ese fue el primer evento después del diplomado, donde si no me equivoco, 2.000 personas en el Hotel Embajador, su salón principal, el Dominican Fiesta, perdón, nos aglutinamos y hasta ese momento era una charla para la graduación. En síntesis, estamos hoy en día disfrutando el dato de que los 3.300 que se quedaron preñados de un sueño en las elecciones pasadas, porque nos secuestraron el expediente, no nos permitieron ir a las elecciones, a pesar de que la sentencia del Tribunal Constitucional tenemos el partido aprobado, le hemos llamado y a la fecha del día de hoy llegamos precisamente a 1.000 que están formándose y serán candidatos en las elecciones próximas. ¿Por qué Omar Fernández? Ustedes lo han elegido como su candidato presidencial. Primero, es una manera de demostrar en las acciones de la nueva política que no es una construcción desde el ego. Porque usted, Eddie, ha dicho que fundé 2 partidos políticos y yo puedo ser el candidato yo. Exacto. Decir, no, yo soy un predestinado, una persona que entiendo. Ahí miramos. No, nosotros entendimos que precisamente la sociedad dominicana, si tú supieras que es verdad, si tienes retorno, podemos escuchar lo que ahí... Manuel. Decirle que no es un sentimiento de un país, y además de eso es el único que puede unificar la oposición. Es la única persona que todas las encuestas dan como ganador frente a cualquier candidato del PRM, incluyendo al presidente de la República que viole su palabra.
que puso la cláusula pétrea, que entiendo que ha sido algo positivo, pero si ellos, por temor a lo que viene, que vamos a tener lamentablemente un espectáculo en la sociedad dominicana por un gobierno que lo destruye todo, que ha sido deshonesto, un equipo de hombres y mujeres que llegaron ahí sin formación y sin un compromiso con la patria. También en algún momento. Nunca fui parte del gobierno. Nosotros, en el contexto de la aprobación del partido, vimos el plan de gobierno que había presentado el presidente de la República y nosotros entendíamos que se le tenía que dar una oportunidad. Lo hicimos así, aunque no teníamos boleta, pedimos que se votara por el presidente y posteriormente, lo que nunca se ha visto de un político, le pedimos perdón al país por haber apostado a un gobierno y a un presidente que lamentablemente no da pie con bola, perdió el rumbo y no tiene ningún tipo de criterio de lo que tiene que ser la construcción de un nuevo Estado. Partiendo de ese punto de vista, de eso último que acabas de decir, el rumbo se perdió, una economía en descalabro hace unos años atrás. Así es. La figura de Omar como un relevo esperanzador para una población que ha perdido toda esperanza sobre los políticos, sobre la clase política. Por más que se quiera vender que los políticos no todos son malos, la gente lo percibe así. Ese relevo de Omar versus los dinosaurios que están dentro esperando a ver si se resbala elegirlo a él para arrancarle la cabeza. ¿Qué hacer ante una situación como esa? ¿Usted cómo se refiere a los dinosaurios de adentro? ¿A cuáles de ellos? De la fuerza del pueblo adentro. Como no había completado la idea. Bueno, miren, nosotros estamos obligados como presidente de un partido a respetar lo que suceda en los demás partidos políticos. Porque inclusive un argumento muy fuerte cuando tomamos esta decisión de parte del Partido Camino Nuevo es precisamente el artículo 216 de la Constitución de la República, que dice que los partidos son autónomos. Nosotros en esa autonomía hemos tomado una decisión sustentada en decisiones de los organismos de Camino Nuevo, su comité central, su comité político. Dígase que lo que pasa en el resto del sistema no quiero inmiscuirme y dejar que sea el tiempo, el tino, el discernimiento y la democracia que entiendo que va a tomar la decisión correcta el país cuando se presenten las credenciales de Omar. Al final, los procesos son dialécticos. Omar Fernández es el Leonel del 96 hoy en día. Leonel Fernández, con apenas 42 años, fue elegido presidente de la República. Ganó unas elecciones y fue de la mano del liderazgo en transición que significaba el doctor Balaguer y el doctor Juan Bosch. Dígase que pero la no experiencia tengo de Estado ninguna no era duda. la misma tampoco, la de Leonel en ese momento es la que tiene Omar ahora. Interesante el hecho de que el doctor Fernández, una persona de una sólida formación, demostró y en 3 gobiernos ha dejado un legado positivo de fortalecimiento institucional. Yo soy de los que digo que Leonel es el líder de la República Dominicana, porque traza las pautas, tiene una mirada hacia la política internacional, pero eso no significa que tiene que volver a ser presidente. Cada 30 años se da una modificación de los liderazgos y hace precisamente más de 30 años que el doctor Fernández emergió como una figura interesante como candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch y nuestra generación le pide al doctor Fernández y le pide a la clase política que nos permita también jugar nuestro rol, dejar un legado. ¿Y con quién mejor que con el retrato del liderazgo que la sociedad dominicana está buscando, que todas las encuestas lo demuestran, que es el joven senador Omar Fernández, para que podamos crear un antes y un después y se pueda reconstruir todo lo que este gobierno, que lo destruye todo, ha hecho mucho daño al desarrollo, al crecimiento, a la calidad de vida del pueblo dominicano. Yo tengo un temor con Omar y es que no miro que Omar fija posiciones en temas interesantes para la población en sentido general. Por ejemplo, Omar siempre trata de sacar la curvita por la esquina para él quedar bien y salir bien. Y queremos una generación de políticos que realmente enfrente las realidades que está viviendo la sociedad hoy día. Y en el caso de Omar miramos que él no toca nada que pueda afectar la popularidad de él y se mantiene en la nube. ¿Qué pasa con eso? Porque Omar ha decidido primero consultar a la sociedad dominicana y cuando aborda el tema de la indexación salarial que afecta 722,000 ciudadanos, te dice entonces que es un hombre que más que pensar en una agenda política, está poniéndose del lado de las personas que más esfuerzo realizan
y sustentan la economía, que es la clase media. Omar Fernández ha abordado con responsabilidad el tema de los préstamos que hace un gobierno sin ningún legado, sin ninguna obra de infraestructura. Yo creo que Omar lo que ha sido una persona prudente, y yo creo que esa prudencia, ese discernimiento es correcto en la construcción de un liderazgo que tendrá que asumir las riendas del Estado dominicano y sortear un gobierno de unidad nacional. Una persona que es bien vista desde el ala del PRM, desde el ala del Partido Reformista, desde el ala de todos y cada uno de los actores que la sociedad dominicana construye. Cuando nos damos cuenta, la propia victoria de Omar como senador estuvo sustentada en que ese producto candidato conectó. Bueno, eso también ayudó bastante. Yo visualizo un factor que para mí es determinante y que está limitando mucho las aspiraciones de Omar, y es el vínculo familiar que él tiene con su padre, Leonel Fernández. Lo he visto en algunos escenarios que siempre él pondera primeramente que su prioridad es que su papá vuelva a ser presidente de la República. Entonces ese discurso que él está utilizando como que ha desencantado un poco a muchas personas porque entiende que tiene más peso la relación padre-hijo que tienen ellos dos que cualquier aspiración a la presidencia. Bueno, su conducta como cristiano, y dice la palabra, sí, que honrarás a tu padre y a tu madre. Yo creo que qué bueno que Omar, en función de lo que tú señalas, ha sido un hijo modelo, sí, una persona con esa responsabilidad de poder entender que no puede competir ni afectar una relación con su papá. Exacto. Nunca lo haría. Yo creo que en el contexto del debate histórico famoso con aquel candidato a senador, puso los puntos sobre las IES. Lo que yo no tengo ninguna duda que un liderazgo como el de él no va a deberse a él mismo. Yo creo que la sociedad dominicana lo ha identificado, eso es algo que crece, es imparable, y además el doctor Fernández aclaró eso el Día de los Padres, cuando se le preguntó una dinámica que ellos hicieron, sí, que quién iba a ser el próximo presidente. Bueno, el doctor Fernández levantó los tenis y los zapatos. Exacto. Y en ese momento yo me sentí que nuestro partido Camino Nuevo estaba validado. Entonces no estuvimos tan equivocados. Si el propio padre ve y pondera condiciones extraordinarias en Omar Fernández, lo que yo entiendo que hay que precisamente dejar que el tiempo que define, engrandece o empequeñece las cosas, como dijo el poeta Borges. Nosotros entendemos que en los próximos 12 meses serán esenciales. El Partido Camino Nuevo tiene como meta organizar 1 millón de dominicanos en torno a ese sentimiento, que es el omarismo, que también se convierte en una nueva visión de Estado. El omarismo es un sentimiento. Hay algo importante. Ustedes se reúnen varias veces al mes, según tengo entendido, con Omar Fernández. Ustedes despachan juntos. Entonces, Omar, ¿qué le dice Omar? Porque me imagino que él tiene un diálogo político con usted, pero igual tiene un diálogo político con su padre. Entonces, él sale a hacer campaña a nivel nacional como precandidato presidencial, porque lo hemos visto en Santiago, y él no es senador de Santiago. Lo hemos visto en Valverde Mao, lo hemos visto en muchos lugares. ¿Qué pasa con Dajabón? Él es un senador de la República. Y con Pai Gallo, es un senador del Distrito Nacional. De la República. Quieren ver aquí. Porque las leyes que se legislan en el Senado es ámbito nacional. De la República. Su jurisdicción es el distrito. Aquí hay senadores de jurisdicción que representan el distrito. Y Omar anda dando vuelta en todo el país. Entonces yo quiero saber, y eso está bien, yo estoy de acuerdo. ¿Qué le dice él realmente en la intimidad política? ¿Ustedes dialogan? Mira, yo tengo una amistad, con Omar Fernández, y siempre que he necesitado verle para ser correa de transmisión de lo que en cualquier visita en territorio nacional. Por ejemplo, hace 3 semanas visité Dajabón. Y en Dajabón me reuní con los sectores del área de las cooperativas. Y está cursando en el Congreso Nacional un proyecto que puede afectar muy profundamente ese sector. Uno de los presidentes de la cooperativa de Dajabón me expresó la necesidad de poder llevar un informe de esa industria, de ese sector, al senador Omar Fernández. Y como es una persona cercana, los contactos que haces referencia y he tenido con Omar siempre están vinculados a poder llevar información, como estoy movilizándome en todo el país para que tenga precisamente como senador, que es a lo que él está concentrado, que ha sido el único senador que presentó un informe, una rendición de cuentas hace alrededor de 6 meses, y que el país vio un modelo de nuevo de cómo debe hacerse las cosas correctas. Sí. Dígase que como dominicano
Omar está obligado a escuchar los sectores. No obstante, nunca se le ha escuchado decir que aspira a presidente. Eso es un sentimiento que está, a diferencia de los llamados presidenciables del PRM, que son personas que han construido un liderazgo de barro porque es sobre la base de los recursos públicos, aumentar la nómina y tener una muy mala gestión en muchos de ellos. Otros también ponderamos positivamente la gestión. Pero esos sí son los que no fijan posición. ¿O acaso usted ha escuchado el ministro de Turismo hacer referencia a las problemáticas educativas? ¿Acaso usted ha escuchado a David Collado abordar los temas del tema de SENASA, la problemática del área de salud? Yo creo y estoy convencido que cuando se dé el contraste de las ideas sobre la base de la puesta en escena, de lo que nosotros entendemos que será la mejor opción para que de una u otra manera podamos estar convencidos de que el joven senador Omar Fernández no es más que la ruptura generacional y la renovación de la esperanza de un país que pierde la fe en la política, como muchos de ustedes han señalado, pero que ha encontrado en Omar una persona que va más allá, Leonel, porque también está su madre, que ha dedicado tiempo, que ha dado amor y que evidentemente demuestra que en Omar hay un liderazgo sensible que piensa también en los más necesitados del país. Como presidente del partido Camino Nuevo, ¿cuál es tu opinión sobre la incursión del sector empresarial en la actividad política? Los empresarios que han aportado a ir al tren gubernamental. ¿Cuáles han sido los resultados que ha dado este invento? Que yo lo veo como un invento, que empresarios del sector privado se incursionen en la política y a ser funcionarios de gobierno. Mira, yo creo que está muy vinculado a que una parte importante de la sociedad que se ha preparado, que tiene condiciones, no quiere participar de la política. Yo me he encontrado con muchos perfiles, muchos amigos que estudiaron conmigo en la universidad o que tienen una idea de cómo debe de construirse una nación y no ven la política como una actividad a donde ellos pueden aportar. Yo creo también que tiene mucho que ver con la decepción de un sistema político que a muchos de nosotros también nos cerró las puertas. Porque es bueno que ustedes sepan que Camino Nuevo no es más que un sentimiento que se aglutinó de un club de decepcionados de la política. De muchos de nosotros que participamos en proyectos, casi el 99%, algún político le habló de una idea, lo utilizó, llegó el político, lo bloqueó, no le cogió la llamada, no le formó, no le desarrolló. En nuestro caso particular, que como ustedes señalaron al inicio, hemos tenido que participar en la construcción de 2 partidos políticos, en otras ocasiones nosotros fuimos parte desde el sector externo del proyecto de Hipólito Mejía, donde llevamos propuestas, y cuando quisimos insertarnos en el aparato del partido, se nos cerraron las puertas. Pero lo mismo, cuando se divide el PLD, nosotros apoyamos con ideas, con propuestas, toda la parte del programa de gobierno, del tema de emprendimiento que presentó el expresidente Fernández en las elecciones del 2020, a nosotros fue que don Leonel nos pidió la elaboración. Y cuando nos ponderaba como una figura joven, emergente, el doctor Fernández inclusive nos invitó a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Pero un equipo de hombres y mujeres que estaban ahí presentes, no sé por qué el temor, cerraron puertas y no pudimos aportar. Ahora, entonces, la suerte es que Omar hoy tiene un partido aprobado que se llama Camino Nuevo, que lo tiene como opción para que sea candidato presidencial. Dígase que ahí las puertas están abiertas y que no tengo ninguna duda que la Fuerza del Pueblo, que también hay mucha gente con inteligencia y tino, y que su líder, que es el líder del país, el doctor Fernández, no tengo duda que en su pecho no va a caber su corazón el día que vea subir las escalinatas del Palacio Nacional a su hijo Omar Fernández como presidente, que eso va a ocurrir en el año 2028. Se ha apostado mucho a la unión de la oposición. Sí, claro, es necesaria. Y si no se da, bueno, lo único que el único que la unifica es Omar. Entonces aquí no hay que ser un genio para entender que la jugada política será levantarle la mano 2 actores importantes de la política nacional, 2 expresidentes, al joven senador Omar Fernández. Entonces, y usted verá el fervor de ese evento, que yo estaré en primera fila aplaudiendo ese momento. Pueblo, tendremos que entregarle al gobierno entonces de Omar. No creo que sea así, porque la visión que he visto y el sentido de Omar Fernández es un hombre que va más allá de los colores partidarios. Y yo no tengo ninguna duda que tendrá un gobierno de reunificación, de unidad nacional, donde independientemente de perfiles políticos ponderará la formación de la gente para que venga a dirigir la cosa pública con responsabilidad. Una cosa es la visión de él y otra cosa son los de abajo, los que lo van a apoyar para poder llevarlo. No, lo que pasa es que lo vamos a apoyar todos. Lo que hay que dejar que esa dinámica... que estamos apoyándolo, si fuera el caso, es fácil. Sí. Ahora,
¿quién es que abre el primer paso para ser candidato? El propio partido. Bueno, yo sé que eso va a ser una dinámica Yo necesaria tengo una y de un preocupación. proceso de puesta en escena de un liderazgo de Omar, que como ha sido una persona unificadora, sabrá en su momento poder poner los intereses del país por encima de los intereses de los partidos políticos. Ojalá y sea así. Sí, A mí me esperamos que sea encantaría así. que, caray, tú eres un hermano, una persona del cual uno aprende muchísimo, porque aquí hay pocos jóvenes políticos de la experiencia política que tiene nuestro invitado el día de hoy. Morrison tiene una gran experiencia política, pero además es una persona muy dinámica, de abajo, que viene de abajo, una persona llena de sensibilidad y sencillez para compartir con él. Lo digo porque en los que hemos compartido he visto eso de él. A mí me preocupa mucho y me gustaría que llevara esta inquietud a Omar Fernández, porque él en el tema haitiano nunca ha fijado una posición, y cuando la ha fijado es para equivocarse. ¿Por qué Omar Fernández en el tema de los Para equivocarse. de las candidaturas independientes no ha fijado una posición y siempre ha sido ambivalente? ¿Por qué en el mismo caso de los préstamos que él da a conocer, muchísimas veces quería, pero por qué no fija una posición más fuerte? Hay cosas que quisieran mover del liderazgo que tiene Omar Fernández, que lo tiene, porque tiene carisma, y además, imagínate, el que se cría con un profesor como Leonel Fernández tiene que aprender muchísimo, y él es un buen Omar alumno. es un hombre de Estado. Yo creo que cuando usted señala esas posiciones, parece que estuviste de viaje, Eddie. Sí. Y no pudiste ver Eso le iba a decir. cómo Omar Fernández, no, y no, tienes el derecho, ¿verdad?, no, yo se lo iba a de decir, salir de vaya, vacaciones del país. vacaciones. Omar lo que más ha hecho, Documentación a los haitianos. no Y fue después, así. no, sí. Omar lo que Ah, más ha hecho claro, es fijar posiciones, lo ha No fue hecho así. desde el Senado, desde la institucionalidad. Sí, también sé que es una persona que apuesta a la estabilidad del país. No es un tremendista, es un hombre que cuando presenta posiciones lo hace con pruebas en las manos, con haber escuchado a sectores. Y lo más importante, lo que Eddie nos está diciendo, Eddie, que es un hombre bueno, de eso no tenga nadie la ninguna duda, es que muy pronto veremos en el escenario un candidato presidencial debatiéndose con el resto de los partidos políticos de ese llamado PRM que lo destruye todo, donde lamentablemente no tienen a quién presentar y van a tener que encontrarse en el contraste de las ideas de la democracia, que es un proceso electoral, con el mejor producto candidato, un joven inteligente, una persona que fija posición, que lo hace con frecuencia, que sabe hacerlo de manera oportuna, que ha cuidado los intereses del país, que es un representante de la nueva política, decente, estudiado, preparado, sensible, que transformó el barrilito y lo convirtió en el Fondo Gadiel, y que de manera firme fijó posición presentando en esta coyuntura de crisis de la economía internacional que impacta todo eso a la República Dominicana, de que uno de los ejemplos que se dé es precisamente quitarle el barrilito. ¿Usted quiere que sea una posición más firme que esa de quien ostenta la senaduría del distrito, diciendo que comencemos dando ese ejemplo? Hablando de posición, ¿cuál es la posición de Camino Nuevo con relación a la eliminación de la candidatura independiente? Nosotros estamos en desacuerdo. Yo creo que eso fue una barbaridad, una puñalada a la democracia, porque las instituciones tienen que respetarse. Fue precisamente el Tribunal Constitucional que puso en orden en el que se debía hacer modificaciones de las leyes y normas del país. La propia Junta Central Electoral sacó un borrador para debatir cuáles eran los elementos para poder aplicar lo que decía esa ley. El presidente de la República está de espalda al fortalecimiento institucional. Los diputados que aprobaron eso y los senadores que aprobaron eso, yo estoy totalmente en desacuerdo que eso haya ocurrido. Creí en las candidaturas independientes y entiendo que eso debe de volver al constitucional para que de nuevo la democracia no se vea cercenada. Aquí no es tan fácil hacer un partido político. Tampoco iba a ser fácil, por lo que yo vi como borrador, tener las candidaturas independientes, porque había un conjunto de elementos que había que cumplir que filtraba el que se hiciese de manera institucional. Yo estoy en desacuerdo de esa barbaridad que afecta a la democracia. Vamos a dejar ese tema pausado ahí, y al regresar en la pausa continuamos entonces sobre esa misma línea, porque en verdad que el tema es bastante interesante. Así es. Regresamos en breve. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula.
Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Imagina despertar entre montañas, aire puro y vistas espectaculares, a solo 20 minutos del centro de Barahona. Rancho Palma es más que terreno. Es la oportunidad de construir tu villa en el corazón del turismo de montaña, en una zona de alta proyección y crecimiento. Personas visionarias ya han apostado al proyecto. Hoy puedes asegurar tu terreno, mañana puedes tener tu villa. Rancho Palma, invierte donde la naturaleza y el futuro se encuentran. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30,000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunos
Algunas restricciones aplican. Automayella, nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @Automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Automayella, el dealer de los dominicanos. Pastel lo confirma. Ascana Rector en primera vuelta. Estamos muy de acuerdo con esa medición científica. No hoy, cuando también estuvimos abajo, contestábamos las encuestas. El que no se quiere medir, perdió por forfeit o knockout. Hasta la victoria. Llegó la hora. Ascana Rector. Muy bien, ya estamos de regreso en este su programa Visión Matinal. Continuamos con nuestro invitado especial del día de hoy. Hablábamos de las candidaturas independientes y yo veía a Ricardo Nieves hablando de un ejemplo muy palpable, de un dominicano que en Francia había optado por una candidatura independiente como a lo que le llamamos regidor aquí, es un equivalente. Sí, sí. Y este muchacho de San Juan, del Cercado, si mal no recuerdo, ganó casi con un 70% la elección allá, 43 años de edad. Funciona la candidatura independiente en una de las grandes civilizaciones del mundo, como lo es Europa, cuna de la civilización del mundo. Claro. Ha quedado demostrado que la democracia está garantizada en grandes países donde los grandes pensadores lo que ven es la visión del recurso humano que va a aportar transformaciones. Eso fue lo que vendió este joven. Y si allá se compra, ¿por qué aquí no podría comprarse? ¿Será que el viejo equipo o el viejo esquema político tiene el temor de ser desplazado por aquellos candidatos independientes? Miren, la construcción de una sociedad, y nuestra sociedad y país está en construcción. Nosotros tenemos muchos temas pendientes como nación. Nunca es más oscura la noche cuando va a amanecer. Para que tú tengas una idea, el joven abogado constitucionalista Dionis Tejada, que es amigo nuestro, en el día de ayer depositó en el Tribunal Constitucional lo propio para defender ese derecho constitucional. Y nosotros que vivimos en carne propia, las manos invisibles y no la de Adam Smith, que se presentan cuando emergen proyectos como el de Camino Nuevo, sabemos que el sistema se va a resistir. Yo entendía que el presidente de la República era un demócrata y que iba a hacer historia. Pero lamentablemente Luis Abinader, con esa decisión de promulgar esa ley, yo creo que se puso los ojos en la espalda, no miró hacia el futuro. Era muy fácil hacer un reglamento de aplicación de lo que era el mandato del Tribunal Constitucional. Y ahí se iban a tener que cumplir requisitos. Esa es la democracia. Nosotros le hacemos mucho daño al sistema, al país, a la democracia, cuando nos ponemos de espalda a lo que la gente desea. ¿O acaso no es un síntoma, una señal de la enfermedad del sistema, el que el 48% del país no fue a votar? Sí. Eso lo que indica es que no fue capaz de enamorar el político tradicional a la sociedad dominicana que está ahí, a la desafección. Y eso evidentemente que nosotros lo rechazamos porque fuimos víctimas de eso. El sistema no quiso que se reconociera un partido que sacó 98 de 100. El sistema no quiso que participáramos en las elecciones anteriores. El sistema a nosotros nos notificó y nos mandó a apiar unas vallas cuando hay derecho a la libertad de expresión y que precisamente esa campaña procuraba el poder captar nuevos afiliados. ¿Cómo iba a crecer un partido como el Camino Nuevo si no se le daba en la democracia la oportunidad de hacerlo? Oigan esto y doy una primicia. Por más de 3 meses se secuestró nuestro expediente. Teníamos la información que se había tomado la decisión el Tribunal Superior Electoral. Lo entregó la semana pasada y ya nosotros estamos obligados como partido, oigan esto, a colocar de nuevo las vallas. Y esa es la noticia del día de hoy. El partido Camino Nuevo va a colocar las vallas de lo que es la campaña de Inscríbete,
que fue lo que hicimos, Con Omar porque Fernández también, la decisión, en fotos. porque la decisión del Tribunal Superior Electoral fue la siguiente, que no hay objeto. Como nosotros fuimos notificados por la Junta Central Electoral con un plazo de 5 días de que bajáramos las vallas, hoy vamos a ser amonestados administrativamente o económicamente, entonces quisimos ser respetuosos, bajamos, pero fuimos al tribunal. En 2 ocasiones el tribunal dijo que como no hay valla puesta no se puede referir al tema. Entonces el partido Camino Nuevo va a colocar de nuevo las vallas para que entonces haya objeto y se tengan que pronunciar, porque hay sentencia del propio Tribunal Constitucional que señalaba que teníamos el derecho. Y la propia institución del Tribunal Superior Electoral dice que pueden los partidos hacer promoción con fin de captar nuevos afiliados. Sí, claro. Y ahí decía inscríbete. Sí. Con la foto de Omar, eso no es prohibitivo. Omar es ciudadano dominicano en pleno derecho y nosotros la colocamos porque él es un ejemplo de la nueva política y porque evidentemente entendemos que estamos en derecho. Ni vota 34. Llegará el momento que se votará 34 por Omar Fernández como candidato presidencial y por más de miles de candidatos que ya hoy en día están validados desde la plataforma del partido. Pero estamos obligados a hacerlo, por eso le mando un mensaje al honorable presidente de la Junta Central Electoral. He tenido lamentablemente la mala experiencia con él, que más de 6 ocasiones he pedido cita y siempre hay otra agenda. Hace unos días se le pidió una cita al presidente de la Junta Central Electoral porque queríamos socializar ese tema para que él estuviera informado, pero nos mandó para el día 12, muy cerca a que se venza el plazo para que podamos hacer algo. Entonces mira, vamos a colocar una amiga que las es muy vallas. amiga de él, muy cercana, y yo creo que puede ayudarnos en Pero fue por esa vía. La honorable vicepresidenta del partido le escribió, le llamó, la asistente de él. Yo quiero pensar que en realidad está tan ocupado emitiendo las cédulas. La vicepresidenta del partido. Oh, pero señores, ahí sentado, la joven Jennifer Escaño Vargas fue la persona que llevó todo el proceso en la Junta Central Electoral, todo el cumplimiento. Ojalá que ustedes no sean tan machistas como parecen y la inviten a una entrevista, Miguel. Bueno, hermano, mira, tú tienes una llamada para que ella pueda en ese plano explicar cómo fue la historia y les comente que el 67%... Sí, le escuchamos, don Víctor. Tenemos una llamada perfecto. En este momento. Le escuchamos, don Víctor. ¿Cuál? Don Víctor, un placer. Dios le bendiga. Y gracias por lo de muchacho. Mire, yo creo que lo que pone de manifiesto el señor, y gracias por lo de muchacho, es casi un piropo para mí con 46 años y ya un abuelo, tengo un nieto de 2 años, gracias por ese cariño. Lo que usted pone de manifiesto entonces es que ha fracasado la política migratoria de Luis Abinader y del PRM. Porque es bueno recordarle a la sociedad que quien está gobernando actualmente el país es el PRM, un partido que lo destruye todo. Y un presidente de la República que no ha tenido realmente la firmeza de, inclusive, he denunciado en muchas ocasiones que hay ahí una alta corrupción de muchos militares en contubernio con funcionarios de migración, que lo que tienen ahí es un lleva y trae. Deportan, pero entonces lo dejan entrar cobrándole 20,000 pesos a cada ciudadano haitiano en un momento como el que vive ese estado. Omar Fernández, cuando sea presidente de la República, y no muy lejos, cuando sea candidato de más de 15 organizaciones políticas, seguirá fijando su posición con la prudencia, el tino y el carácter que él tiene como joven líder. Porque él ha fijado posición. Claro que sí. Claro que sí. Pero muy cómodo tratar de distorsionar el mensaje. Estoy de acuerdo con él cuando él establece, porque la migración no es mala, porque los dominicanos sí podemos ir a Europa, a Nueva York, a Puerto Rico. Ahora, nosotros lo que tenemos reclamando es
que sea de manera legal, cumpliendo las Pero leyes migratorias. Lo que ha decidido el senador Omar Fernández. Y además los mismos cónsules son los que se han encargado vendiendo visas para que llenarnos de haitianos legales. Al final lo que todos estamos de acuerdo entonces que el PRM fracasó en su política migratoria. Mira, y quien dijo que en apenas meses de llegar a ser presidente cuando fue candidato no iba a haber un solo indocumentado fue Luis Abinader. Exactamente. Y ya ha gobernado en 2 ocasiones y ha sido un fracaso. Pero ojalá que el señor se encuentre con el ministro de Turismo y le pregunte qué posición él tiene en materia educativa, en materia de la salud, en materia de la corrupción del SENASA, que fije posición, o qué nos dice don Víctor que no puede llover en la capital porque fracasó Carolina en el ayuntamiento. Es difícil que Collado se exprese sobre eso. Muy bien. Porque Es mudo. primero no le corresponde a él porque no es su función. Sí. Y segundo, políticamente no le va a favorecer en nada. Porque se va a buscar un problema con su propio equipo y con lo que está en el gobierno. O quizá no entiende, o quizá no entiende las problemáticas del país donde también. tiene que responder David Collado es ¿por qué en Punta Cana y los pueblos turísticos están llenos de haitianos indocumentados? Hasta en los hoteles. Si lo entra por esa línea es más probable. Porque el Claro. turismo que estamos hablando ahí. Pero pronto nos veremos con contrastes de ideas de los llamados presidenciables de un gobierno que lo destruye todo y de un joven senador que abraza causas, que tiene el favor del pueblo y que está construyendo con la sociedad dominicana una relación para en el 2028. En el 2028 será presidente Omar ¿Se Fernández. da cuenta de lo que acaba de hacer? Porque también hay cosas positivas. El gobierno central, encabezado por su presidente Luis Abinader, y es de que ya los consulados no van a poder cobrar directamente, sino que ese dinero va a ir a una cuenta Ay, qué del bueno. Estado. Ay, qué bueno. Es decir, que ya no Se se va a pagar publicaron un acta de ayer. nacimiento, un pasaporte en el consulado efectivo para manejarlo, Ay, qué bueno. sino que eso va a ir, A se la va a cuenta única del reorganizar el Tesoro. Estado. Y eso fue Excelente. a partir de ayer una decisión que tomó el gobierno. Y estuvo buena. acompañada de Está buena, está eliminar la licitación de unos autobuses. De 100 con- autobuses. Oigan, 750 millones de pesos de camiones compactadores de basura, excluyendo a una industria que ha sido dinámica Sí. del área, Así que no es. pudieron participar porque hicieron un pliego ajustado a intereses. También No, la pero dejó eso sin lo van a tener efecto. que echar para atrás, porque Sería muy bueno. que cuando la población se pone de pie, como se ha puesto República Dominicana con ese tema, Va- y sobre va a ser todo igual que las el gomitas. empresariado ha encontrado un eco de amistad en la comunicación, porque hoy día yo quiero decirte que no veo ningún programa de televisión ni de radio que pueda defender esa barbaridad. No, eso es una se está vagamundería. defendiendo por Hay ningún que lado. llamarlo va a como pasar es. igual que la gomita, los 151 millones de Sí, gomitas. echan para atrás. Echan eso. para atrás. Pero lo grande es que quien está supuesto a defender el dinero del pueblo dominicano es quien está más involucrado en esa vagamundería. Lamentablemente. Eso es un funcionario de ahí mismo, cercano. Pues juégate, di el nombre. Que no pica y se tiende. Ah, di el nombre. Tú eres que va a pagar las demandas y las cosas me van a poner. Porque ahora ellos hacen de todo y no hay y demandan a uno y hasta preso cada uno. Yo no puedo decir, yo nada más te puedo decir que pica y se tiende. Tiene la cabeza grande. Pero ya no puedo hablar. Ya no puedo hablar. Es un cabeza grande. Cabeza grande. Otra cosa que yo quería también dejar muy claro en este programa es el hecho de que el presidente de la República está haciendo un supuesto llamado a debatir y hacer un pacto, los sectores políticos, empresariales y demás. Y yo creo que eso es una jugada de engaño. El presidente de la República lamentablemente no tiene compromiso con la República Dominicana. ¿Y cómo Porque no lo tiene, no lo tiene. Porque Sí, pero ¿cómo llevó puede? 14 puntos al CES, no sé si usted lo recuerda, para que se puedan debatir y ninguna de esas agendas se llevó a cabo. Simplemente ha tenido una agenda política, ha tenido una agenda que lamentablemente nosotros entendemos que drena el presupuesto público, un alto endeudamiento de la sociedad dominicana, de la presente y las futuras generaciones, y unos programas sociales con una gran irresponsabilidad, porque no son programas condicionados, simplemente es un populismo. Un proyecto que se llama Supérate, lleno de escándalos, de dudas y que no se supera a nadie. Ay, Un Dios Estado mío. dominicano que en materia educativa no podemos decir que hay una agenda, con 3 ministros que han pasado incapaces de construir una solución de política pública de la educación dominicana. Nosotros entendemos que eso es una acción de pirotecnia política de Luis Abinader. Un llamado, pero sin compromiso.
Yo soy presidente de un partido político que ha sido aprobado por la Junta Central Electoral, que le llevé al presidente de la República un libro, ideas, propuestas que no se ha leído, que posteriormente le mandé una segunda obra de administración, Los secretos de la alta gerencia, que parece que tampoco la ha leído ni la pone en ejecución. Entonces nosotros en este momento tenemos que rechazar esa invitación para entretenernos. El presidente de la República debería de cada día fijar posiciones que digan que tiene un compromiso a favor del país y no del dispendio que tiene este gobierno que lo destruye todo el PRM. Este gobierno llegó con una bandera de la lucha contra la corrupción administrativa y vemos que los casos más sonoros de corrupción han llegado siempre a un acuerdo. Personas que se roban 1.000 millones, devuelven 500 y se quedan con 500. En otros casos, se van a su casa simplemente con un acuerdo y no han pagado pena. Sin embargo, ahora se desata la semana pasada un caso de un fiscalito rastrero que cogió $10,000 y eso lo han vendido como que es una gran lucha contra la corrupción. ¿Cuál ha sido tu posición con esa lucha contra la corrupción que ha llevado este gobierno? Miren, yo no puedo dejar de ver positivo las designaciones que hemos tenido en esa área. Yo creo que han sido atinadas. Lo que pasa es que el cáncer ha sido tan fuerte a lo largo de muchos gobiernos. Aquí yo como presidente de un partido, como Camino Nuevo, tengo que ser firme. El sistema político nos ha decepcionado. Y nosotros hicimos un partido para tratar de aportar a que no se termine de destruir todo esto, que salga un outsider sin una propuesta realmente que fortalezca la democracia. El presidente de la República nos falló y no ha sido capaz de pedirle perdón al país. Luis Abinader prometió un gobierno que era de cambio y ha sido de retroceso. Luis Abinader lamentablemente se ha hecho acompañar de personas incapaces. Luis Abinader no ha tenido el carácter para tomar el toro por los cuernos y hacer historia y dejar un legado. El presidente de la República, yo estoy preocupado por él, porque definitivamente cuando él expresa en un programa amigo de la prensa de que él se ha sentido y ha sido traicionado por personas muy cercanas, también demuestra la falta de carácter y de prevención como líder. Yo creo que lamentablemente pasará sin pena ni gloria. Nosotros estamos obligados a tratar de darnos una agenda como país que está expresada en la ley 1-12, que es sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahí están los ejes principales para poder real y efectivamente construir una sociedad más justa, con más democracia y con un fortalecimiento en materia económica y de desarrollo humano efectivo. Hace falta un proceso electoral, la respuesta es política. Por eso nosotros hoy en día somos presidentes de un partido, que somos 10,000 ciudadanos, que vamos a seguir creciendo, que hemos seleccionado un modelo de gobiernos locales, expresado en un libro que se llama Repensando el Estado Dominicano, una visión de país, pero que hace falta el surgimiento de un nuevo liderazgo, que es el de Leomar Fernández como presidente, para hacer un pacto nación y poder reconstruir el desastre de un gobierno como el del PRM, que lo destruye todo. Bueno, llegamos a la parte final. No quisiéramos irnos porque tenemos un invitado que nos ha acompañado el día de hoy, que queremos muchísimo. Y se quedaron temas pendientes. Demasiado tema. Él debe de regresar a esta que es su casa. Muchas gracias. Y también debe de enviarnos a Jennifer, que ha de venir, la vicepresidenta. Ya hay ese compromiso de que venga Jennifer a fijar posición hecho, también. Lógicamente. Será mañana Miguel Florentino. Así es, mañana tenemos otra cita con todos ustedes. Esperamos que Dios les bendiga y que el resto del día sea de buen desarrollo para todos ustedes. Así que nos vemos mañana. Bendiciones.